contigo en la distancia. Bienvenidos a Museo Sumaya. Estamos en el vestíbulo de Museo Sumaya en su sede de Plaza Carso y nos convoca un mural que sin duda tiene una fuerza y un empuje que nos alienta a ver nuestro arte nacional desde todas sus potencias y al mismo tiempo aprender de arte, de historia y de arriesgarse a que no hay limitantes. Incluso los materiales menos pensados que hicieron que el propio David Alfaro Siqueiros pudiera crear no son los convencionales. Estamos hablando de la piroxilina o laca automotiva, que son nitratos diluidos al 70% que nos permiten en realidad pintar automóviles, y algo como una pintura de autos frente a la creación de arte, bueno, pues se debe a una experimentación que no cesaba en el carácter propio de David Alfaro Siqueiros. Él había combatido en las tropas revolucionarias carrancistas y pues estuvo inmerso en todo lo que implicaba la lucha y la conciencia de un pueblo que había sido oprimido. Él también fue condenado 11 veces a estar en prisión por pensar diferente, por no crear los convencionalismos a veces de una facción gubernamental, pues él instó a romper con los cánones, ser partícipe de las ideas del Partido Comunista Mexicano. Tan es así que viajó por toda América Latina y también a la Unión Soviética para poder ejercer una pasión por el pensamiento libre, sin ningún tipo de restricción. Y eso coadyuvó a que su proceso creativo tuviera óleo, acuarela, pero también la piroxilina. ¿Cómo la aplicaba el artista? Antes de ver el sujeto, creo que vale la pena ver estos detalles. Por ejemplo, acerquémonos a estas ondulaciones que, si podemos observar, de pronto vemos que se chorrea la pintura. Es decir, que no tiene una fijación como de pronto el óleo o el acrílico, que tiene un secado más rápido. Eso, ¿qué le va a permitir al artista? Trabajar con espátulas, con ciertos pinceles, a veces con aerógrafo, aunque aquí no es el caso, y poder dar ese trazo y generar una sensación de movimiento. Esto quizá podríamos vincularlo con la vanguardia, con el futurismo italiano, y eso les permite poder establecer una renovación plástica que no estábamos acostumbrados a verlos a inicio del siglo XX en México. Esta obra ya no es de estos inicios del movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura. Estaríamos ante una obra de 1966, hecha en diciembre de ese año. Incluso tenemos el día exacto, el 11 de diciembre de 1966. Compromete el tema con propiamente otro mural que realizó el propio David Alfaro Siqueiros para nuestro Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, y su inauguración. Allá era parte de un gran mural que se tenía como título Del porfirismo a la revolución. Y este tema es Zapata con la revolución frenada. Allá en el del Castillo no aparece el personaje tan diferenciado en sus rasgos como aquí. El de allá simplemente es un zapatista que frena la revolución. Aquí es el propio Zapata quien dirige ese corcel blanco, que veamos estas patas que pareciera prácticamente que podemos escuchar y detenernos en ese movimiento frenado. Vean cómo el color empieza a degradarse, no hay un tono absoluto, empieza a combinar y prácticamente a raspar el color para dar una mayor impresión de esa movilidad. También es interesante, si vamos subiendo, el árbol, que tiene tonalidades rojizas, verdes, marrones, negras. Justo un poco más estamos a punto de descubrirlo y ahí aparecen.
vemos las raíces, pero también vemos estas ramas y una rama que pareciera que ni siquiera toca a las otras. Es simplemente el gesto de una revolución que nos convocó a todos los mexicanos, desde el norte hasta el sureste, en 1910 y en un largo proceso de una guerra fratricida que culminó con la Constitución mexicana de 1917. Hoy una constitución centenaria que sigue siendo motivo de reflexión y punto de partida para análisis políticos, pero también históricos y sociales. Es Zapata una fuerza que expresa que no nada más podemos hablar de reforma o revolución, tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de equidad, pero esa equidad y esa justicia tienen que estar anclados en la ley. Y por eso el lema zapatista, más allá de tierra y libertad, en realidad lo podemos ver con este fusil en mano y que refiere reforma, libertad, justicia y ley. Es lo que nos convoca en un momento de reflexión y redefiniciones, no solamente mexicanas, sino internacionales. No olvidar el movimiento latinoamericano y poder estar mucho más cerca por idioma, por formas de pensar con nuestros hermanos latinoamericanos que con nuestro país vecino del norte. Es también de David Alfaro Siqueiros, un artista que no le bastó el encierro para poder crear. Así que en encierros voluntarios podemos crear con los materiales que a veces pensaríamos menos adecuados, poder establecer esta conexión con la potencia vital creadora y poder en realidad establecer una fuga, una válvula de escape a nuestras ideas, a nuestros miedos, a nuestras frustraciones, pero también con esperanza poder construir una mejor realidad. Así es que desde Museo Sumaya, David Alfaro Siqueiros nos convoca a la reflexión. Nos vemos a la próxima. Arte para todos.